¿Qué tal YouTube? Mi nombre es Aldub. Bienvenidos a esta primer guía que quiero lanzar a mi canal. No va a ser una serie de guías de farmeo de oro porque no me dedico a hacer eso, pero quería traerlo para quien esté interesado y quien esté buscando cómo hacer oro para su cuenta o sus personajes en WoW Season of Discovery de la fase 2, para que puedan tener una referencia de cómo se hace el farmeo de la cárcel de Ventormenta, o como se conoce en inglés, Stockades. Vale, vamos directamente a ello. Y ya estamos aquí en la mazmorra. Les muestro básicamente el set que tengo ahora. Esto ya es de Scarlet Monastery. Y estos tengo algunas piezas que son de todavía de Black Fathom Deeps. Vale, esas sombreras ya son de también de Scarlet Monastery. Y tengo algunas piezas que solamente tienen intelecto y más daño con hechizos. Estas son de sastrería, que ya las crafteo yo por ser sastre. Estas con Frost Damage. Lo voy a cambiar por, en realidad debería tener equipada el Phoenix Bindings, que tiene más incremento, pero con daño de fuego, que es en lo que se va a basar ahorita el daño que vamos a estar haciendo para este farmeo de oro aquí en Stockades. Ahorita les voy a explicar bien. Les sigo mostrando mi equipamiento. Si se pueden dar cuenta, no es Previs de Raid, salvo estos guantes sí son Bees al momento de que estoy grabando este video. Estos ya están un poquito desactualizados. Los Black Mage Wave Leggings también son Previs. También esos son Previs. Las botas épicas de sastrería. Y lo que tengo más bajo de nivel son mis anillos. Vale. Estos trinkets todavía se usan para esta fase temprana de la temporada. Y entonces este es el equipamiento que estoy usando para hacer este farmeo. Si tienen equipo inferior a este, pues yo les recomendaría conseguir equipo que tenga intelecto, estamina. Y si pueden conseguir algo que tenga como daño de fuego, como estos Phoenix Bindings, no son tan caros. Ahora están en subastas como en un oro por 69 platas. Está bastante bien. Y en general todos los ítems que puedan tener con daño de fuego, estamina e intelecto les van a ayudar bastante para hacer este farmeo. Vale, ahora vamos con los talentos. Si se fijan, no tengo ningún talento fijado en la rama de fuego, porque todos los tengo en la rama de hielo. Esto no lo quise cambiar. Y por ahí va a haber seguramente alguien en el comentario que me va a decir: oye, pero si tu daño principal es con Living Bomb, con la runa de Living Bomb, ¿por qué no tienes asignados talentos en la rama de fuego? Y eso es básicamente porque pues así me está saliendo bien. Así me está saliendo bien la fase de matar a todos los mobs. No necesito estar cambiando de talentos cada vez. Y tengo suficiente daño como para terminar con todos los mobs que estamos puleando, sin necesidad de estar cambiando cada rato de talentos. Seguramente si cambiara a fuego sería más eficiente. No lo sé, no lo he probado. Pero como yo estoy usando Blizzard y Cone of Cold para terminar mis pulls, pues a mí me funciona bien. Vamos viendo, ustedes pueden hacer quizá ese cambio en la rama de talentos, pero si no, les muestro cómo tengo yo actualmente puntos en Improved Blizzard. Y también lo quise hacer para tener Ice Block y Ice Barrier, que es esta aura de aquí que me protege del daño. Absorbe todo el daño, de hecho, todo el daño físico. Entonces eso me interesa, que no me peguen. Que sí me van a pegar, pero bueno, no pasa mucho. Ahorita que estaba con los ítems, con mi equipamiento, también se me olvidó mencionar las runas que estoy usando. Y estas son regeneración. Porque básicamente es lo que nos va a estar manteniendo vivos. También nos va a ayudar a tener bastante salud. Living Flame, que esto nos va a ayudar bastante con el daño. Pero nuestra principal fuente de daño va a ser Living Bomb, ¿sale? Living Bomb va a ser lo que vamos a estar spameando en cada mob, para que solito va a estar contribuyendo al daño general. Y ese es daño de fuego. Por eso les decía que a lo mejor si quieren hacer respec con la rama de talentos de fuego, pues le vendría bien para usar Living Bomb.
A mí al momento me está funcionando. Estoy usando también... Bueno, asigné Frostfire Bolt, pero no lo uso. Solo lo tengo aquí asignado, pero digamos que no podrían tenerlo y no pasa nada. Vale, en la parte de consumibles, lo único que estoy usando para... Quizá eso en alguna poción de maná y alguna poción de salud. Pero la verdad que nada más, ni siquiera el bufo de mundo, el bufo de Nomeregan, que es a la fecha lo que se está usando ya. Recordemos que estamos ya en la fase 2 de Season of Discovery, entonces ya ahorita el bufo de Black Fathom Depth sí lo puedes obtener en Darnassus, pero ahorita lo que se está usando más es el bufo de Nomeregan. Vale, entonces básicamente yo voy a estar usando como daño principal, como decía, Living Bomb, spameando en todos los mobs, acompañado de Living Flame y regeneración. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues va a ser muy fácil. Al principio del pool, me voy a acercar un poquito más para que lo vean. Voy a empezar limpiando todo el pasillo, ¿vale? Entonces para hacer eso voy a ponerme mi armadura de mi Ice Barrier. Regenero este poquito de maná. Y voy a intentar pulear el mob más lejano. Para eso podríamos hacer aquí... Vamos a hacerle ship a este hombre, ¿vale? Y nos tratamos de ir lo más para acá, ¿vale? Ya que estamos por aquí, empezamos a asignar aquí. Nos vamos por acá. Voy a aplicar... ¿Vale? Si se fijan, estoy aplicando... Ahorita les voy a explicar este movimiento que estoy haciendo. Si se fijan, para este momento ya murieron todos con el daño que... Solo del daño que hizo Living Bomb. Aquí esperamos, si se fijan. Yo corro de lado a lado de las escaleras. Y al momento de subirme aquí a este como pedacito de la grada, como que el mismo mob interpreta que tiene que ir hacia el otro lado. Entonces ese es el truco básico que hay que aprender a dominar. Al principio es un poquito complicado. No lo mato porque estoy tratando de explicar cómo está eso. Y si puedo enseñarles aquí cómo se acaba. En cuanto vean que se acaba el bufo, y en cuanto vean que... Ahí por ejemplo ya se va a ir. Vale. Y aquí podemos ya lootear todo esto. Normalmente nos tomaría alrededor de 10 a 15 minutos poder limpiar toda la mazmorra. Y es lo que más o menos deberían ofrecer ustedes, dependiendo, ahora sí que su servidor, la cantidad de oro que pueden pedir por hacer este... En realidad esto se usa para hacer farmeo de experiencia o farmeo de oro, en el sentido que pueden venderla hacia jugadores que estén interesados en un boost de personaje. Pueden ofrecerla para un grupo y pueden venderla fácilmente en 3 de oro, 4 de oro, dependiendo del servidor, como decía. Pero así ya limpiamos toda la parte principal del corredor. Y ahorita lo que vamos a hacer es, lo que he visto también que mucha gente hace, es que van limpiando de estos 2 cuartitos y luego se pasan a los siguientes 2 cuartitos aquí arriba. Pero lo que vamos a intentar hacer nosotros es pulear los 4, ¿vale? Creo que ya tenemos suficiente nivel para hacerlo. Y entonces lo mismo, aplicamos Ice Barrier. Y voy a hacer aquí... Con Frostbolt rango 1, voy a jalar al mob más lejano de los cuartos, ¿vale? Aquí va a estar un poquito difícil. Bueno, voy a seleccionar a ese. Este de acá va a ser mi... Listo. Selecciono a ese y luego voy a seleccionar este de acá. Muy bien. Corro por aquí. Asigno un par de Living Bombs. Blink. Hago regeneración. Y aplico... Voy aplicando... Living Bomb. Y en cuanto veo que los mobs se van acercando hacia mí... Si se fijan... Ya por ejemplo aquí cuando quedan... Así, para esto uso el Blizzard.
Para la fase de matarlos ya todos. Perfecto. Y aquí, como podemos ver, jalamos casi los 4 cuartos al mismo tiempo. Y básicamente no sufrí pérdida de salud. Maná sí voy a sufrirle un poco, pero si se fijan todavía tuve casi 800 de maná restantes para poder jugar ahí alrededor de eso, por si me hubiera faltado algún mob por matar. En este cuarto no jaló todo, si se fijan. Pero bueno, eso los podemos... Aquí faltó uno, aquí casi todos los jaló. Y ahorita vamos a hacer... Aquí cuántos me quedan, solo hay 2. Vale, vamos a hacer algo. En lo que regeneramos nuestro maná. Yo creo que voy a hacer este cuarto del final junto con el pasillo de este de aquí. Entonces lo que voy a hacer primero es jalar el pasillo completo y ya cuando venga por aquí voy a jalar a estos de acá y vamos a ver cómo nos va. Si se fijan, no necesito tener bufos de mundo, consumibles, que me den más estamina, más spell power. ¿Los pueden tener? Sí. Si son un nivel más bajo de 40, pueden usar consumibles para que les ayuden en ese aspecto. Pero yo a nivel 40 no los necesito, como se puede ver. No estoy batallando en realidad para matar a los mobs. Entonces aquí vamos a hacer igual ship. Y voy a intentar jalar al más lejano. Aquí hago blink. Jalo a este de aquí y corro hacia allá. Si se fijan, ya vienen hacia atrás de mí. Voy aplicando Living Bomb. Y aquí hago Living Flame, regeneración. Y sigo aplicando. Si se fijan aquí. Ya estarían. Creo que queda, es lo que les iba a decir. Queda este hombre. Le vamos a aplicar. Exacto. Aquí. Y algo también importante es que podemos ir usando esta varita o una varita. Si nos llegáramos a quedar sin maná. Por ejemplo, yo aplico aquí otra vez Living Bomb y sigo haciendo daño con la varita. ¿Vale? Lo que es importante es que cuando el mob sube a esta grada, ustedes ya estén corriendo hacia el otro lado, ¿vale? Aplico otra vez Living Bomb. Aquí me está haciendo daño porque estoy muy cerca. O él está muy cerca, más bien. Si se fijan, aquí corro para acá. Aquí me podría... Bueno, ya con eso lo terminamos. Y con la varita. Perfecto. Looteamos esto. Y me parecieron pocos mobs, la verdad. Vale, perfecto. En lo que salimos en lo que vamos de regreso hacia el lado izquierdo para acabar de limpiar. Aquí faltaron. Sí, faltó ese. Vamos a hacer aquí también los otros 4 cuartos. Y básicamente es lo mismo. Si se fijan, tengo que pulear todos los mobs de una ala. Corro hacia el principio, hacia el inicio de la mazmorra. Y ahí es donde voy a hacer la fase de estarlos spameando con Living Bomb. Hasta que mueran. Y después de aplicar Living Bomb, no se olviden de aplicar Living Flame. Y después regeneración por si llegan a golpearlos. Pues que no los stuneen o los tiren. Aquí hacemos por ejemplo, aquí hacemos un ship. Aquí tengo línea de visión. Sí. Jalo desde el fondo. Aquí igual jalo al del fondo con Frostbolt nivel 1. Después aquí el primero hago así. Aquí hago blink. Y corremos hacia acá. Aquí voy a ir viendo cómo vienen caminando. Y voy aplicando. Ok, aquí aplico esto. Y conforme voy corriendo. Aquí sí son bastantes.
Pero si se fijan, la cuestión es no desesperarse y tratar de aplicar. Ahí, por ejemplo, ya no tengo maná. Pues juego con la varita, ¿no? Con el daño que me proporciona la varita, que no consume maná. Y en cuanto pueda aplicar otro Living Bomb, aplicamos el Living Bomb. Aquí me acercó mucho, se acercó mucho a mí. Ahí estuvo peligroso. Le vamos a aplicar este aquí. Y otra cosa importante que se me olvidó mencionarles es que bien pueden aplicar vendajes. Ahorita me voy a curar un poco porque sí, ya estoy bastante bajo de salud. Y efectivamente, pues ya por el daño que se va haciendo residual del Living Bomb, pues ya van huyendo. Y aquí me curé con un vendaje de nivel máximo. Que lo vamos a recibir con un Cone of Cold. Y lo terminamos con el daño de la varita. Como decía, este farmeo les va a poder dar bastante oro así de toda la basura que va cayendo. Si se fijan, voy a ir juntando todo lo que va dropeando. Y eso también, pues al final es oro pasivo. Entonces yo les recomiendo juntar todo esto. Inclusive si están subiendo alguna profesión secundaria como tailoring, que es sastrería. Aquí nos cayó una receta de herrería. Y les van a cayendo ítems y basurita que al final sigue siendo oro, ¿no? Y todo el oro que van looteando de los mobs, pues al final es oro pasivo que les va a servir para poder llegar a la meta de... Pues yo lo estoy haciendo para comprar mi montura, que actualmente cuesta 100 de oro. Y aquí ya que limpiamos estas dos áreas, esos dos cuartos, nos vamos a ir hacia el otro lado y va a ser el mismo procedimiento. Voy a pulear el centro, como les decía. Aquí hacemos ship. Ah, no, todavía no tengo... ¿Ven? Ahí me equivoqué. Necesito estar seguro de que tengo toda la barra de maná completa, ¿vale? Eso es importantísimo, tener toda la barra de maná, tener el Living Flame activo, así como el Ice Barrier, que es súper importante. Le vamos a hacer ship a este hombre mejor. Listo. Y vamos a pulear al fondo a este hombre de acá. Vale. Corro aquí. Le hago daño a la oveja. Y nos vamos fijando que vienen. Y conforme van viniendo, aquí lo que voy a hacer es aplicar el Living Flame y regeneración. Y conforme vayan llegando, les voy a ir aplicando el... Y aquí si se fijan, me he quedado un poquito sin maná. Pero ya murieron todos. Aquí no lo veo, por eso no le está casteando, pero ahí está. Lo terminamos con Frostbolt de rango 1. Casi no nos cuesta maná. Y aquí este hombre va a pillar. Ahí está. Perfecto. Y así básicamente esta es la guía de cómo farmear Stockades. Si tienen alguna duda, les sugiero que me lo escriban por comentarios. El equipamiento que llevo otra vez, se los muestro para que más o menos vean la referencia. Yo tengo varias cosas que sí son ya, estos por ejemplo sí es bis, y cosas que son previs y muchas cosas que son de la fase 1 todavía de Season of Discovery. Pero si se pueden dar cuenta, me funciona bastante bien para hacer este farmeo de oro y farmeo de experiencia. Entonces, si tienen alguna duda, pues les recomiendo que me lo dejen en comentarios. Les pido por favor que si les gusta este contenido, se suscriban a mi canal, le den un buen like para que pues pueda llegar a mucha gente. Y normalmente me pueden encontrar streameando en la app morada. Y muy pronto pues voy a estar haciendo también lives en YouTube.
y subiendo mucho contenido de lo que hago allá aquí en la plataforma. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final del video y recordarles que le den suscribirse y like y nos vemos a la próxima.